Buena hora para recibir a Rafael Aviña, pero antes déjenme hacerle una pregunta A ver. que me anda circulando en mi cabeza desde hace un buen rato. Oye, Rafael, ¿tú pagas las entradas a los cines? Sí pago las entradas. ¿Pagas las entradas y todavía les haces publicidad a los desgraciados? Pero eso es que es bueno porque así precisamente no tengo ningún compromiso de nada. Pero sí pago mis entradas. De hecho, como voy mucho al cine. ¿Cuánto te habrás gastado en toda tu vida? Mira, que tuvieras ese dinero guardado. ¿Cuántas cosas útiles? No, nada más para el retiro, Héctor. Ya estás como yo pensando en el retiro. Oye, no te hacía tan betarro. No, es que para el futuro. Ah, vaya. No, pero fíjate que bueno, siempre he corrido con mucha suerte. Cuando estaba en la preparatoria, además de que nos hacían descuento con la credencial, y como iba tan seguido a la Cineteca Nacional, por ejemplo, había el que estaba en la taquilla, Erasto Díaz. Él terminó siendo mi amigo y me metía gratis al cine. Y eso fue muy bueno, porque como me veía siempre que yo llegaba ahí con mi credencial de la preparatoria del CCH Sur, ya llega un momento que me dijo, ¿sabes qué? Ya pásale, ya éntrale, ya me dejaba entrar gratis. Pertenecías a la industria ya. Sí, ya era como miembro honorario de ahí, de todas las mañanas saliendo del CCH, salía a las 11 y corría a la Cineteca. Pero no aprendiste nada en la escuela, todo lo has aprendido en las películas. ¿Para qué perdías el tiempo yendo a las aulas? Sí, lo reconozco, la verdad es que aprendía más en el cine. Oye, por cierto, ¿hay biografías o hay hechos históricos reseñados cinematográficamente que bien harían en ser exhibidos en las escuelas? Sí, la verdad es que eso siempre es algo que debería de suceder. O sea, yo estoy convencido que las películas, no solamente de cine mexicano en general, debería haber una clase como una especie de cineclub desde las primarias. Sería muy bueno tanto para los profesores como para los alumnos. No más que se haga bien la selección, pero pues no está por demás que le llamen el séptimo arte. Sí, pues no en balde, la verdad. Y además el cine introduce a su vez a los niños, a los adolescentes en muchas otras artes y sobre todo los sensibiliza más y hace que conozcan muchas de las clases que de pronto tienen con sus profesores y que les hablan de cómo era antes la ciudad o el país. El cine pues lo ejemplifica muy bien. O sea, la verdad es que podrían con las películas mostrar muchas cosas de cómo era, bueno, incluso hasta cuánto costaban las cosas, porque todo eso también se aprecia en las películas. Sí, yo por fortuna me daban cine tanto en el kinder como en la primaria. Nos daban cine en el comedor. Permítame. ¿De veras? Ahí vi, Yo lo más que alcancé fueron títeres. ponían una sábana y proyectaban películas muy interesantes. Ahí vi Andrócles y el León. Es la que más Historia recuerdo. bíblica. Con Víctor Sí. Matur, ¿no? No, es con el que era el dueño de Mr. Ed. Andrócles y el León. Porque es cómica. Es la obra de Bertrand. Bertrand Russell. No, del otro. De Bernard Shaw. Bernard Shaw. Sí. Bernard Shaw. Sí, es chistosa. Sí, una película de los años 50, sí. Pero sí, no era Víctor Matur el que salía ahí. Wilbur, el dueño de Mr. Ed. El caballo. El caballo. Que hablaba. Sí. Era un jovencito entonces. Sí, Billy. No. Pero es una maravilla que realmente Mario haya tenido esa oportunidad de que le pasaran películas desde tan temprana edad. Pasaban noticieros viejos además.
Es que la verdad el cine es una muy interesante manera de aprender las cosas y aprender de la vida, ¿no? Y además pues barato, en realidad era mucho más barato que montar obras de teatro. Es más barato que comprar un libro. Además ahora sí, antes los libros eran mucho más baratos, pero no, incluso pese a que el cine escapó de la canasta básica, de todas maneras sigue siendo lo más barato. Y actualmente es relativamente económico que puedan proyectar películas. En la época que dice Mario, realmente era un privilegio, Sí. porque había que comprar proyector de una medida específica, Sí, y no, no eran no. baratos. Mira, la verdad es que la maestra les ponía la película y se iba a hacer arrumacos con su novio allá atrás de la sábana. Con el director de la escuela. Sí, ándale, porque yo no recuerdo en ninguna escuela haber recibido funciones más que de títeres o de payasos. Bueno, en la escuela que yo iba en la primaria, en el Instituto Latinoamericano, y no era diario, era algo poco usual, pero en alguna fiesta de la escuela lo que nos proyectaban eran el papá de uno de los alumnos de mis compañeros, Omar se llamaba este niño, Omar Castellanos. Su papá tenía un proyector de 8 milímetros y presentaba películas, pero en esa época esas películas eran muy muy pequeñas, eran rollos de 5 o 10 minutos. Caricaturas, Sí, principalmente. caricaturas, exactamente, y algunos documentales. Y de ahí me acuerdo que mi papá se fascinó con eso y fue que después ya compró él un proyector y todo esto, porque también siempre le gustó mucho el cine. Pero eso fue a lo más que llegamos a tener en la escuela, ¿no? Yo recuerdo, Rafa, una sola función que nos dieron en primaria, y ahora que lo estoy pensando, supongo que fue con fines propagandísticos, porque nos exhibieron Río Escondido, que se trata de una maestra, ¿no? Sí. Y un cacique. Sí, Y la presencia del señor presidente Miguel Alemán. ¿Sabes de qué me acuerdo? Manuel, ¿dónde? Pero ya fue en la secundaria, como segundo o tercero, nos proyectaron películas de enfermedades sexuales, de contacto sexual. Cuidado, sí. Eso sí fue sí. muy ilustrativo porque ¿Quién nos habla? dejó con los ojos cuadrados. Sí, había una película que se llamaba Los Misterios del Organismo, que era una película típica que se proyectaba en aquella época precisamente para los alumnos de las escuelas. Sí, eso es cierto. Y lejos de enseñarte algo, creo que, bueno, al menos en mí, no lo sé, si era en general, me provocó más bien, pues, morbo y ciertos pensamientos psicalípticos. Bueno, Sánchez, comercialmente proyectaron una que causó, no admitían niños, no podíamos irla a ver, pero se llamaba El sexo y la natalidad, Sí, una especie de documental allá por 58, 59. sí, esta película que dice Mario, El sexo y la natalidad, incluso solamente entraban hombres solos o mujeres solas. Pero sí, Ah, claro, a nosotros ya en la secundaria sí, nos proyectaron la exhibición esa, puros hombres. Exacto. Y luego en otra función entraron las puras compañeras. sí, exacto, así era, sí, era una cosa un poco absurda, pero así era. También justamente en la preparatoria en el CCH Sur fue cuando empecé a ver este otro tipo de cine que era como más de protesta, un cine más revolucionario. Me acuerdo que nos proyectaban ahí un pequeño cineclub, muchas películas cubanas y rusas y búlgaras, y que todas ellas eran películas que hablaban justamente de la revolución, muchos documentales que eran muy interesantes, ¿no? Pero pues casi nadie iba porque precisamente no eran películas muy atractivas, pero pues era otro tipo de cine también. Sí, Héctor, esta cuestión de lo de las películas, aunque ahora es más común en efecto, como dice Adelita, con un aparato de DVD o de Blu-ray es mucho más sencillo, incluso estos cañones de proyección realmente han bajado mucho de precio y ahora ya es más común que en las escuelas tengan pues como
tipo de servicios, sobre todo en la preparatoria, en las universidades, sí es muy común que se vean. Sobre todo en la universidad hay muchos cineclubes. Las facultades suelen tener sus propios cineclubes y es más fácil que se vea cine. Creo que ya descubrió entre sus recuerdos de memoria Mario Méndez el nombre del que te decía. Era Alan Young. Alan Young. Y nos dice Raimundo, un caballo inteligente, Mr. Ed, un caballo inteligente con la capacidad de hablar, en la voz de Alan Lane, que era la voz del caballo. Wilbur Post era un arquitecto dueño de Mr. Ed, protagonizado por Alan Young, y la película de Andrócles y el León es de 52 y es Chester Erskine con Alan Young, Gene Simmons y Víctor Mature. Ah, es que en efecto sale Víctor Mature. Yo me acordaba que salía ahí. Sí. Sí, Alan Young hizo muchas cosas para Disney también, sobre todo. Sí. Y ahorita me acordé, Alan Young sale en La Máquina del Tiempo, es el amigo de Rod Taylor. Cristian Franco nos dice, besito a Rafa, aunque esté celosa de Sofía Loren. Y ahora ya están diciendo que Mayweather estaba dopado, que dio positivo en el examen. Si así fue, imagínate en su juicio.